Hola chicos, bienvenidos a a la cápsula auxiliar 8.1 del auxiliar 8, Display Trace y árboles digitales, donde vamos a estar viendo el primer problema del auxiliar 8. Entonces pasemos a ver directamente el ejercicio. El problema básicamente nos va a introducir la estructura de los display trees y nos muestra algo curioso de siendo un árbol de búsqueda binaria eh, sin necesidad de mayor información, como a lo mejor si necesitábamos los árboles ABL, nos va a asegurar que de forma amortizada a través del tiempo vamos a tener un costo log de n en la inserción y en la búsqueda de elementos, también en la eliminación. Y bueno, el ejercicio también nos trae unas tres partes. Primero, crear un árbol en base a una secuencia ordenada y luego acceder a un valor, al nodo valor 1 y también lo mismo con los nodos 4 y 5, terminando insertando el número 9, el cual va a tener un pequeño cambio gracias a la característica de los splitters, que es la función splay de x. Entonces, como los árboles splitters nos aseguran de que nosotros tenemos de forma amortizada a través del tiempo un costo log de n, utilizan un truquito, o más bien utilizan un principio que es que si estamos modificando o estamos accediendo a elementos, probablemente los vamos a seguir accediendo a través del tiempo. Entonces la idea es que a través de la función splay, a esos nodos los traigamos hacia la raíz, hacia arriba. Y esto se va a hacer en la inserción, que los insertamos regularmente como sería en un árbol de búsqueda binaria, y luego hacemos el splay que los va a traer hacia la raíz, y también lo hacemos en la búsqueda. La eliminación es exactamente la misma como ya habíamos visto con el árbol de búsqueda binaria. Pero bueno, tenemos que hacer rotaciones durante el árbol, así que no está de más recordar las rotaciones de los árboles. Tenemos los tres casos, el zig-zig, el zig y el zigzag. Y también recordemos sus casos homólogos, que lo único que cambia es la dirección, el zag, el zag-zag y el zag-zig. Pero nos vamos a preocupar en estos tres casos porque esencialmente el resto es simplemente reflejar la imagen. Ya, entonces yo una forma que les propongo, que es mucho más simple de recordar estas rotaciones, es que identificamos primero el nodo que queremos nosotros rotar y luego los nodos que tiene arriba. Usualmente nos vamos a identificar que el padre y el abuelo. Y si estamos solamente un nodo hacia la raíz, solamente va a dar el padre, que en el caso así, con el caso SAC. Luego, una vez que lo identificamos, identificamos también sus subárboles, que tienen que estar con la relación de orden. ¿Y cómo vamos a hacer la rotación de tal forma que se mantenga la relación de orden? Sobre todo, ¿cómo nos podemos acordar de esto? Bueno, yo propongo que nos olvidemos un poco de los subárboles y los dejemos quietos hacia abajo. Recordemos de que estos subárboles ya están ordenados, tienen que estar en ese orden, en el orden A, B, C, D, A, B, C, D. Entonces cualquier tipo de rotación y cualquier tipo de reorden que tengamos en las distintas conexiones entre los nodos tienen que hacer que prevalezca este orden. Así que los dejamos ahí abajo y luego nos vamos a olvidar de toda conexión y lo que vamos a pasar a hacer es directamente rotar o mover de altura los nodos de tal forma que nuestra, nuestro nodo que queremos rotar esté siempre arriba. En el caso zig-zig y zigzag, un punto de referencia es simplemente tomar al padre como casi como pivote y al abuelo bajarlo, de tal forma que nos queda así. Y luego, solamente fijándonos con los nodos, vamos a reintroducir las conexiones de tal forma que los nodos que se conecten solamente con los nodos que tienen directamente conexión, no apantallamiento, por ejemplo en el caso zig-zig, de tal forma que terminaría conectándose así. Y luego, una vez que ya tenemos esta conexión, ver los subárboles y conectar apropiadamente de estos árboles que tenemos abajo. Y ya simplemente reorganizando, tenemos directamente ya lo que vienen siendo las rotaciones apropiadas para cada caso, de tal forma que nuestro nodo rotó hacia arriba. Ahora pasemos directamente a ver el ejercicio. La primera parte, voy a insertar una serie de números ordenados del 1 hasta el 8.
Entonces partimos, insertamos el 1, no hay mucho que hacer. Insertamos el 2. Y aquí sí hay que hacer, recuerden, tenemos que hacer display en la operación de inserción. En este caso nos damos cuenta, este es SAC. Y de referencia, este es SIC. Recuerden que SAC es simplemente la orientación cambiada. La verdad es que el cambio es bastante pequeño. Pero si acá hubiesen subárboles, tendríamos que repararlos, tener que tratar con ellos. Y luego tenemos que insertar el número 3. El 3 nuevamente tenemos que hacer el display. Y de nuevo es el caso SAC. Eso nos va a terminar dando el siguiente árbol. 3, 2, 1. Escalonado de esta parte. Y luego tenemos que insertar el 4 y hacerle display al 4. Nos damos cuenta que el padre está a la izquierda, no tiene abuelo. El caso SAC nuevamente. Se le hace display. Y nos va a terminar dando el 4, 3, 2, 1. Esta serie de pasos continúa. El 5 también vamos a tener que hacer el display. De nuevo el mismo caso SAC. Hasta el número 8, lo que nos va a terminar dando un árbol bastante escalonado de la siguiente forma. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Continuando, ahora tenemos que buscar el 1. Hacemos la búsqueda usual en este árbol bastante escalonado. Lo mismo con un árbol de búsqueda binaria, nos vamos a la izquierda y eso vamos a terminar llegando hasta el 1. Pero tenemos que hacer display luego de la búsqueda. Este elemento fue el último que accedimos. Nos damos cuenta de su padre y de su abuelo. Este es el caso que, si nos damos cuenta, es el sig. Y le vamos a tener que hacer display. Esto nos va a dar el siguiente árbol. La verdad es que no se mueve demasiado. Vamos a dejar el 1 en la posición del abuelo. Luego el padre, el abuelo. Y se mantienen los nodos de arriba. Pero la operación display no ha terminado. Todavía tiene que hacer rotación en el árbol hasta que el nodo llegue hasta la raíz. Miramos nuevamente el caso del padre y el abuelo. Este caso también es el de sig. Pero la gran diferencia es que ahora el 1, o bueno, el nodo al cual queremos rotar, tiene un subárbol, que es el 2 y el 3. Entonces tenemos que hacer la rotación sig, pero reparándola como teníamos que hacer, o como les mostré en el caso anterior. En este caso nos va a terminar dando el árbol de tal forma que es 8, 6, no, 8, 7, 6. Y para recordarnos, el caso sig, que tenía estos nodos y estos subárboles. Recuerden, lo podemos simplemente recordar la pequeña animación. Nos tiene que dar de esta forma. Tal que así. Y si ahora numeramos y recordamos los subárboles, en este caso estamos rotando el número B. Y el número B pertenece al de acá. Disculpen, pertenece al de acá. De tal forma que nos queda en su raíz el número al cual estamos rotando. Luego el padre, que viene siendo el 4. Luego el abuelo. Pero el subárbol B, que es el que está acá y el que está acá, tiene que quedar a la izquierda del padre, del quien solía ser el padre. En este caso vamos a tener acá el nodo 2 y luego más abajo el nodo 3.
Nuevamente no hemos terminado, todavía está el abuelo y el padre, caso Zack Zack, o sea, perdón, Zig Zig. Eh, y bueno, este árbol directamente después de aplicar la rotación nos termina dando esta siguiente rotación. Cuidado nuevamente, el X o el nodo al que estamos rotando tiene un subárbol y se aplica la misma regla. El subárbol se encuentra acá. Y luego finalmente nos encontramos con otro caso acá, que es solamente el caso SIG, el cual es eh, relativamente más simple. Todo lo que hacemos es intercambiarlos de esta forma. Tal como lo habíamos visto en el resumen. Y termina dándonos este árbol de acá. Bueno, en la número C, lo que tenemos que hacer es buscar el 4 y luego el 5. Identificamos el número 4. Bueno, terminamos, primero hacemos la búsqueda del árbol binario. Terminamos llegando acá. Y tenemos que identificar el padre y el abuelo. Si nos damos cuenta, este es el caso Sig Sig. Lo tenemos que rotar. Nos va a terminar dando el árbol de acá. Es súper importante nuevamente identificar bien los subárboles. ¿Ya? Eh, este siendo el subárbol izquierdo y el subárbol derecho del nodo al cual rotamos. Este es el subárbol derecho del padre. Y bueno, el subárbol derecho del abuelo no está, el nodo hoja. Pero eventualmente también lo tendríamos que rotar y tendría que quedarse en esta posición. Luego tenemos que continuar. Y fijándonos, solamente tiene el padre, el nodo al cual rotamos. En este caso simplemente se da el SAC. Finalmente nos termina dando el árbol tal que así. Nuevamente utilizar la regla, como digo, es bastante simple de terminar recordando esto de esquema. Y nos queda buscar el 5. Esto va a ser un poco más interesante. Lo buscábamos evidentemente de la misma forma que un árbol binario. Nos damos cuenta que está acá. Y vemos que el padre está acá y el abuelo está acá. Están en distinta dirección. Y si nos damos cuenta está en el caso SAC, SIG. Y vamos a tener que aplicar una única rotación. Pero nuevamente cuidado con los subárboles. Si esto lo esquematizamos, vendría a ser el caso donde el abuelo está ahí, el padre está acá, cada uno con su subárbol. Tal que así. Y nos debería entregar uno donde el nodo a rotar está arriba, el abuelo está a la izquierda, el padre a la derecha y los subárboles en el mismo nodo, en el mismo orden que se encontraban antes de la rotación. Finalmente la rotación nos debe quedar tal que así. Muy importante, nuevamente, no se van a confundir. En este caso, el árbol a rotar, o sea, el nodo a rotar, no tiene subárboles, pero si los tuviese tendríamos que identificarlos correctamente. Luego nos queda la inserción del número 9. Y esta parte sí les voy a dar directamente la solución, pero aplicando las normas hacia ahora debería darnos el siguiente árbol. Luego de aplicar todas las rotaciones requeridas para que nos termine dando dentro de lo que viene siendo la raíz del propio árbol.